debemos reconocer que ellos lo hicieron mejor. Cuando reconozcamos que ellos lo hicieron mejor en la batalla cultural, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Ballerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Queridos amigos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Hemos tenido unos días ajetreados. Ayer tuvimos un vivo de 3 horas. Realmente acabé agotadísimo, pero tiene que ver con la inquietud, con los comentarios, con todas las cuestiones que ustedes plantean y que ayer le dedicamos el programa a despedir al benemérito líder de los prontuariados, ¿no? El señor Indio Solari. Pero en realidad había un tema que no tocamos a lo largo de la semana. Quiero aclarar una cosa, una buena noticia. Hoy entró en impresión mi nuevo libro, Solo para Perú, que además es el país un poco al cual le debemos en el día de hoy cierto protagonismo. Y aprovecho para decirles, pongan likes, compartan, amplifiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que voy a decir en este contexto, les aviso que no va a ser una charla súper extensa, porque a las 21:15 horas salgo para La Nación Más con Trebuch. Así que, y ahí me van a preguntar sobre el Indio Solari y sobre un proyecto extravagante del diputado LGBT Paulón, que quiere declarar el 5 de junio, el día que murió Solari, como el día del pogo, la cultura ricotera y no sé qué otros títulos pomposos y insólitos. Para eso le pagamos el sueldo, ¿no? Una cosa que sorprende, ¿no? El año que viene creo que renueva su banca, creo. Así que ojalá que no la renueve y que tengamos diputados de otro perfil para mejorar la calidad del debate parlamentario, ¿no? Dicho esto, el título es un tema que a mí me tiene ya... sé que a veces uno se pone monotemático, pero la izquierda ha sido exitosa en la medida en que ha repetido consignas hasta el hartazgo y hasta el cansancio. Por ejemplo, es insólito que todavía la izquierda sea una opción de poder. Es insólito que la izquierda sea un enemigo peligrosísimo, que sea o bien una oposición que acecha o bien que sea gobierno. En cualquiera de sus dos manifestaciones, la izquierda, en cuanto a mal moral intrínseco, mal moral absoluto, en cuanto a desastre cultural, desastre económico, desastre institucional, desastre moral, es un error por todo concepto, no tiene aspecto digno de ser considerado virtuoso, no tiene absolutamente nada de valioso. Y en todo caso, si algún gobierno de izquierda alguna vez hizo algo bueno, es que justamente ese algo que hizo bien es por no haber sido químicamente puramente izquierdista. Si baja el desempleo en Brasil, supongamos, no es porque las ideas de Lula sean buenas, será porque él deja participar al mercado, que haya inversiones, o sea, deja márgenes de capitalismo. O sea, hay componentes no izquierdistas en gobiernos izquierdistas y esos elementos son los que permiten que dentro de gobiernos izquierdistas haya aspectos rescatables. Bueno, de todas maneras, siempre es un mal. Y como yo veo la política tal como nos la enseñaba Álvaro Alzogaray, es decir, como algo tendencial, vos votás un proyecto tendencial, no es un proyecto inmóvil, votás a la izquierda y a la derecha, y el tipo que asume, automáticamente el país ya es eso, es de izquierda o es de derecha. Y no, tendencialmente ese presidente, si tiene coraje, gallardía, las ideas claras y la voluntad política y el poder político, va a llevar al país hacia un rumbo, hacia un destino, y veremos si lo puede llevar.
y hasta dónde lo deja y hasta cuánto gobierna. Y eso es lo que hace, lo que Alzogaray hablaba del postulado de la tendencia. El postulado de la tendencia. Ustedes saben que acá hay una cosa muy, muy clara. Yo esto lo vengo predicando en el plano discursivo, teórico. Por el centro penetra la izquierda. El centro es antesala de la izquierda o la centro derecha. Ya eso habla de la cobardía, de no querer asumirte como tal, de ser una persona. Sí, bueno, soy de derecha, pero no tanto. ¿Viste? Para no sentir el estigma, no sentir el oprobio, el insulto ajeno, digamos, la presión social, la presión política, digamos, de que me cataloguen de una manera muy... Entonces, siempre trato de meter el centro. Y además, como soy un demagogo, decirse de centro te permite capturar electorado de gente dispersa, independiente, qué sé yo. Esto es lo que Santiago Abascal llamaba la derechita cobarde. Yo en realidad le llamo falsa derecha. Una derecha que no tiene atributos de tal no es derecha. Cuando a mí me decían Macri es un gobierno de derecha, bueno, ¿qué tiene de derecha? Bueno, la economía un carajo, porque la economía fue estatista, agigantó el gasto público, agigantó el Estado, o sea, un desastre. Y incrementó además la cantidad de ministerios. Los ministerios que tenía Alberto Fernández, que eran más de 20, no los inventó el inútil de Alberto Fernández, los inventó Macri. No, hay que ser moderado. Me pongo en modo Longobardi, que siempre me critica esta posición. Hay que ser moderado, la moderación, el diálogo. Se ve que le da letra a Rodríguez Larreta a Longobardi, ¿no? La moderación, el diálogo, la concordia. Entre todos tenemos que llegar a un acuerdo, a una coincidencia, a un diálogo superador, por encima de las antinomias. ¿No? Como hizo el hereje del Papa Francisco o su heredero llamado León XIV, donde pretenden que en Cuba, el otro día León XIV en Cuba dijo que Cuba tiene que salir con un diálogo superador. ¿Qué diálogo? O sea, el tipo que está esclavizado, famélico, reventado por la tiranía esclavista castrista, ¿con quién va? ¿Qué diálogo? ¿Diálogo de qué? En una tiranía donde el pueblo no tiene la menor autonomía ni soberanía. Es sencillamente, son todos subyugados por una camarilla que es la familia Castro-Ruz. Ahora pusieron un gerente que se llama Díaz-Canel. Lo mismo decía el hereje Bergoglio respecto de la tiranía en Venezuela. Tiene que haber diálogo. O sea que el pobre infeliz que era torturado en el helicoide tenía que dialogar con su carcelero y su torturador. Y en Argentina venía Macri, Massa, todos los elementos coacheados del sistema a decir, bueno, hay que superar la grieta. Yo vengo a cerrar la grieta. Milei, en cambio, dijo, yo vengo a profundizar la grieta. Porque el país del centro, la llamada tercera posición, es un menjunje donde deja niveles de propiedad privada, pero a la vez un estado parasitario que extrae a la propiedad privada y la expolia con impuestos, con toda una serie de regulaciones, de condicionamientos, de retenciones, para financiar el parasitismo estatal. La tercera posición. Aprendieron, porque antes el comunismo abolía la propiedad privada, pero como el Estado es incapaz de producir un clavo, un tornillo, no tiene ninguna posibilidad ni capacidad de generar riqueza, entonces ¿qué hacen? Bueno, no, dejemos propiedad privada, dejemos mercado. Esto es tan viejo que hasta lo hizo Lenin de 1922 a 1927, en la llamada nueva economía política. Lo que pasa es que había hambrunas tremendas. Lenin vio eso y empezó a dejar espacio para la actividad privada. Después lo cerró y le robó a la actividad privada
todas las cosechas. Eso generó un desánimo brutal. Todas las cosechas, todas las producciones, el Estado se quedaba con el 80%, le daba el 20% al tipo que se esforzó para generar eso. Y después vino Stalin y encontró otra forma de generar riqueza. Nosotros no podemos generar riqueza porque no tenemos ninguna capacidad productiva, porque el socialismo no la tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a conquistar otros países. Y ahí vino la etapa expansionista de la Unión Soviética. Lo que pasa es que también inventaron otras cosas. El socialismo del siglo XXI da márgenes de propiedad privada y extrae. Lo decía con toda claridad Mujica. Nosotros no sabemos generar riqueza, pero los tenemos a estos y después los robamos con impuestos. Y también lo decía Rafael Correa, con mejores palabras, porque el corrupto y delincuente condenado Rafael Correa, hoy prófugo en Bruselas, estudió en Estados Unidos, estudió en Bélgica, tenía algunos oropeles académicos que le permitían decir los mismos conceptos de una manera un poco más sofisticada que el ex guerrillero Tupamaro y presidiario Mujica. Ahora, ¿qué pasa? Si vos pones un candidato amoroso, dialoguista, que sabe escuchar, que tiene empatía, ¿vieron la palabra empatía? La palabra progre, empatía, está muy de moda, muy de moda. La empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Y por qué me tengo que poner yo en el lugar de un prontuariado recontra repasado, que no labura, no trabaja, no se baña y que se come, que en lugar de ir a laburar está o hacer algo por sí mismo, no digo por la patria, por sí mismo, se la pasa 18 horas haciendo cola para ir a despedir al Indio Solari? Viajero beneficiado con su jet privado, champaña, jacuzzi, pileta climatizada y mansiones múltiples. Yo no me puedo poner en el lugar de un indocumentado sin criterio, con las facultades mentales alteradas y con el nivel de sentido común y de inteligencia del tamaño de un mosquito. No tengo por qué ponerme en ese lugar. No sé ponerme en ese lugar. No debo ponerme en ese lugar. Porque si me pongo en el lugar ese y yo hago un esfuerzo para ponerme en ese lugar, yo me estoy degradando como ser humano. Tengo que agarrar, no bañarme. Para ponerme en ese lugar tengo que adquirir ese papel. Y yo no soy actor, pero si lo tengo que hacer, tengo que bestializarme, minimizarme, empequeñecerme. Yo tengo que admirar a los grandes arquetipos, a las personas que son mejores que yo, a los más inteligentes, a los más exitosos, a los más, a los que tienen atributos superiores. Esos son los arquetipos a los cuales yo me tengo que fijar. Tengo que tratar de ponerme en ese lugar y para tal fin tengo que forzarme. La empatía. Este gobierno no tiene empatía. El gobierno de Milei no tiene empatía. No tiene empatía con los jubilados. Porque los jubilados la están pasando mal. Sí, claro, la están pasando mal. Por culpa del kirchnerismo, que fabricó 4 millones de jubilados de fantasía. ¿Y con qué plata se les paga? Con la caja de jubilaciones. ¿Y de dónde sale el dinero de la caja de jubilaciones? Del aporte de los jubilados, o sea, de aquellos jubilados que sí aportaron, pero que no cobran lo que corresponde, porque la mitad de eso va a ir a parar a los 4 millones de jubilados de fantasía que inventó Cristina. Y la culpa es la falta de empatía de Milei. Hay que ser un idiota. Hay que ser un idiota. Hay que ser un tipo o un ignorante o tener directamente mala fe. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la izquierda es brillante para vender la imbecilidad y la estupidez. Pero es obligación grave de la derecha, no es opción, desenmascarar esa estupidez y señalar a los estúpidos, a los mentirosos, a los farsantes y a los estafadores. Bueno, para tal fin, necesitamos entonces gente convencida, con la actitud, con el temple, con la gallardía, con la preparación para salir al combate y dar la batalla cultural, aplastar al enemigo en términos políticos, ideológicos, culturales, morales, electorales, sacarlos de la cancha. Ahora,
si vamos por el ecumenismo dialoguista y empático, la evidencia empírica nos dice que un infeliz como Lacalle Pou gobernó Uruguay y criticaba a Milei por extremista en el Mercosur. Conclusión, Lacalle Pou se fue y volvió al Frente Amplio, ese partido de izquierdistas y guerrilleros que gobierna Uruguay. Ese espíritu dialoguista, ecuménico, consensuador, es el que tenía Mauricio Macri, que nunca leyó un libro. Dicen que es ingeniero, supongamos que leyó de ingeniería, pero no me importa eso, a título personal. ¿Cómo le fue a Macri? Después de él vino el kirchnerismo en su peor versión, bajo el trípode de Albertito, el golpeador, Massa, el inflacionista, y Cristina, la delincuente. La peor versión del kirchnerismo. Un gobierno duró, los sacaban a la mierda. Chao, tómatela. Así. Del lado del frente, vos tenés gángster peligrosísimos. ¿Cómo querés competir? En Venezuela pretendían sacar a Chávez con Corina Machado. ¿Se acuerdan cuando le dieron el premio Nobel y yo me opuse? La cantidad de puteadas que me dispensaron de todos lados. Premio Nobel de la Paz. Primero no sé qué hizo por la paz María Corina Machado, pero lo que sí es seguro es que con la paz no se sacaba a Chávez. A Chávez se lo sacaba con la violencia. Para tal fin, celebro, aplaudo y enaltezco moralmente la actitud del excelentísimo presidente Trump, que lo puso preso y ahora se metió con la guerra con Irán. Entonces de repente la cuestión de Venezuela quedó un poco fuera de la agenda periodística. No sé cómo van los avances, pero se está ocupando Marco Rubio, que con diálogo y con una idea superadora va a América Latina o Cuba a librarse del yugo de sus verdugos. Cuba debería ser invadida por todas las potencias de América Latina que sufrieron la invasión castrista, porque todas las guerrillas de América Latina tuvieron como cuartel general La Habana y fueron así entrenadas y preparadas. Piñera, otro, el Macri chileno. Cuando se murió yo dije, bueno, muchos no se perdieron los chilenos. Uf, una catarata, los chilenos me putearon. Mis amigos chilenos, un país que admiro, el país más próspero de América Latina, pero no gracias a Piñera, sino gracias a que se suicidó el dictador Allende y eso permitió despejar la tiranía castrocomunista de Allende y encarar un nuevo porvenir que resultó promisorio, venturoso y muy próspero. Enderezó a Chile y hoy Chile es un país admirable. Claro, a pesar de que tiene muy malos gobiernos, como los de Bachelet, como los de Piñera, que cuando vino una agitación insurgente de carácter extranjero, cuyo emisario estaba el Partido Comunista, Gabriel Boric y otros agentes del comunismo chileno e internacional, en lugar de aplastarlos con toda la fuerza, la máxima potencia y la máxima brutalidad con los carabineros y las Fuerzas Armadas, si es necesaria, se cagó en las patas, llamó al diálogo, perdió las elecciones, le entregó el poder al comunista Boric con el Partido Comunista detrás e intentaron destruir Chile con una constitución totalitaria que luego el pueblo reaccionó y votó en contra. Si no, Chile caía en el ostracismo para siempre. ¿Qué se ganó con Lacalle Pou? Que vuelva el Frente Amplio. ¿Qué se ganó con Macri? Que vuelva la versión, la peor versión del kirchnerismo. ¿Qué se ganó con el buenista Piñera? Que venga Boric y el Partido Comunista a querer cambiar la Constitución y el modo de vida de los chilenos. ¿Qué se ganó con Iván Duque en Colombia? Que venga un comunista, guerrillero, drogadicto, narcotraficante, y consumidor de travestis, Gustavo Petro. No le falta nada a Petro, una joyita. Un prontuario tiene espectacular, un padrazo de familia, un arquetipo. Buah. ¿Quién lo sacó a Petro?
Porque cuando ganó Petro, peleó contra la tibieza, creo que era Hernández, no me acuerdo quién fue, los personajes buenistas que lo combatieron, no pudieron. Estamos peleando contra enemigos que manejan el narcotráfico, que están impulsados por Satanás, que tienen las peores mañas, que no trepidan en mentir, en matar, que no trepidan en engañar, en estafar, en hacer fraude, en secuestrar, en hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder y robar todo lo que pueden. ¿Cómo lo querés combatir a eso? Con diálogo y empatía. Pero hay que ser un idiota o un cagón. Entonces, el único remedio para combatir el mal es con la derecha, con una derecha bien definida, como decía Milei. El mal organizado solamente puede ser derrotado por el bien organizado. ¿Y a qué viene esto? Perú. Perú es un país increíble, increíblemente raro, porque yo cada vez que voy a Perú, la moneda está estable, hay prosperidad, yo no sé cómo funciona, porque los presidentes que pasan por Perú terminan o presos o muertos. Terminó preso Toledo, terminó preso Ollanta Humala, destituido PPK, se suicidó Alan García. ¡Ey, la puta! Toledo, el último, maoísta, Castillo, Pedro Castillo, hizo un autogolpe, preso, está preso ahora. Y en lugar de ganar López Aliaga, un hombre del Opus Dei, a quien le hicieron fraude para que no entre al balotaje, entra el izquierdista Sánchez y compite con la centro-derechista Keiko Fujimori, un apellido claramente vinculado con la derecha dura, con la derecha con arrojo, que hizo de Perú un país de paz, sacó a Sendero Luminoso y al terrorismo del MRTA, de todo eso, de toda esa escoria homicida de encima, todo el marxismo violento e ilegal, criminal, lo sacó de encima y sacó a Perú del ostracismo dándole economía de mercado. Después parece que hubo errores políticos, que Montesinos era un mal consejero y todo aquel que se mete con la izquierda guerrillera termina preso. Eso sí, porque aparece el lobby de los derechos humanos, que son los amigos de los terroristas, y empiezan a hacer presión a los organismos internos, bueno, todo lo que ya sabemos. Y hacen todo un lobby y terminan presos. Es una rareza que todavía no esté preso Uribe, una rareza. Pero en Colombia ahora ganó un derechista en serio. Los colombianos se dieron cuenta. No ganó la centro-derecha de Paloma Valencia. El único antídoto contra la izquierda es la derecha. Por el centro penetra la izquierda. La izquierda ornamenta, pavimenta y alfombra, el centro ornamenta, pavimenta y alfombra el camino al comunismo. El centro ornamenta, pavimenta y alfombra el camino al comunismo. Pretender combatir a la izquierda con el centro o la centro derecha es como pretender combatir el cáncer con una aspirineta. Estamos destinados a que el cáncer crezca y la metástasis nos carcoma. Entonces fue la centro derecha. Digo esto porque Keiko no es el padre. Keiko coqueteó con el wokismo. Keiko coqueteó con el marxismo cultural. Que prefiero a Keiko antes que a su contrincante Sánchez, sí, por supuesto. Pero no va a ganar. Lo único que nos puede salvar es un aluvión de votos, que son unos 470.000 de peruanos que votaron en el extranjero. Y que Keiko saque un 65-70% de los votos y dentro de esa paridad pueda a lo mejor sacar la cabeza. Hoy ya está abajo. Bastantes miles de votos abajo. Me voy a fijar, nos fijamos juntos. Dale. Vamos a fijarnos juntos. A ver. El Comercio.p, por citar un diario emblemático de
de Perú. Ay, ay, ay. Vamos a fijarnos juntos cómo estamos. ¿Cuánto se lleva escrutado? Se lleva escrutado casi el 95%. Y Perú, sin López Aliaga, un derechista de verdad, sino con Keiko, que en lugar de hacer honor a su padre se vendió de centro derechista moderada, ecuménica, empática y amigable con el wokismo, es la cuarta vez que se presenta en un balotaje y pierde siempre. Por supuesto que la prefiero antes que a Roberto Sánchez. No estoy poniendo en duda eso. Lo que estoy ratificando una vez más lo que he dicho siempre hasta el hartazgo. ¿Se acuerdan de una conferencia mía con Milei y con Laje en el 2018? Que yo ataqué bravamente el grueso de mi discurso al extremismo de centro como el principal cáncer que hay que extirpar. Y pasaron 8 años de esa conferencia. Y tuve razón. Mírenla, está en internet. Pongan Laje, Marque, Milei, está ahí. Estamos los tres. 2018. ¿Saben cómo me revienta las pelotas tener razón? Porque como tengo razón, después las malas noticias afloran. Los resultados están a la vista. Es una costumbre que tengo como karma. Yo lamento muchísimo de ser tan certero en mis análisis. Acá lo tenemos. 95% escrutado. No sé si están los porcentajes, pero no está la diferencia de votos acá, tal como se ve acá, por lo menos. Falta 5 puntos y a medida que avanza el escrutinio, la diferencia del comunista Sánchez sigue superando a la Keiko. Sánchez tiene que ser combatido con un combatiente, no con un dialoguista empático. Ese fue el rol, artificial o no, que desde siempre vendió Keiko Fujimori. No tengo nada contra ella, pero no es su padre. Otro centro derecha que le entrega el país, su país, glorioso país, cuna del virreinato del Río de la Plata, país glorioso, de epopeyas, de grandes prohombres. Otra vez a la extrema izquierda. ¿No les bastó con haber votado por Castillo? ¿Quién compitió contra Castillo en su momento? En el balotaje, 4 años atrás. Keiko Fujimori. La derecha no solamente es tener las ideas claras y los valores, sino saber que estamos del lado de Dios. Tener el espíritu, tener el alma en paz, tener la convicción de que tenemos que dar una gran cruzada, tener la mística, tener la épica, tener todo aquello que nos impulsa y nos motoriza, no solamente la convicción, no solamente la racionalidad, sino la pulsión emocional de saber que somos los depositarios del bien, la verdad y la belleza, y que tenemos que salir a combatir sin transigencias, con la santa intransigencia, contra los depositarios del mal y del error. Ahora, si nos vamos a poner a dialogar contra los que quieren promover el aborto y lo quieren promover el aborto hasta los 9 meses de gestación, y bueno, yo soy dialoguista, empático y superador. Vamos a ver, reventemos al niño, pero a los 4 meses y medio. Eso es lo que yo le diría a un abortista si yo tuviese el espíritu centrista de Macri. Vamos a reventar al niño, o lo quemamos con misoprostol, o lo reventamos con tenaza, lo despedazamos, pero 4 meses y medio. Vos que lo querés matar a los 9 meses, yo no. Entonces busquemos un punto de intersección,
un acuerdo conjunto para que todos, entre todos, podamos llegar a una convivencia en armonía. Bueno, ese es el espíritu del centrismo, del buenismo de centro. El buenismo de centro. ¿Qué quieren que les diga? Por suerte, las elecciones que son muy graves. A ver, no voy a dar por perdido a Keiko hasta no ver los últimos resultados. Estoy diciendo lo que está pasando. Ya está escrutado el 95% de los votos. Es muy, pero muy difícil que esto se revierta. Yo dije ayer no era mi candidato era López Aliaga, pero obviamente digamos, el mal menor por antonomasia es Keiko, ¿ok? Que tiene un apellido atrapante, atractivo, pero las virtudes no se heredan, no se heredan. Reagan tuvo un hijo bailarín. Una y mil veces más hay que decir y repetir. Solo la derecha nos salva del mal, y el mal es la izquierda. El mal absoluto en su concepción más plena, más completa. El mal es la ausencia de bien, decía Santo Tomás, y la izquierda no tiene absolutamente nada de bueno, ni de bello, ni de verdadero. La izquierda es un error desde todos los ángulos. No hay nada digno de ser destacado. En todo caso, lo que uno puede destacar de la izquierda es la manera amorosa que tiene y marketinera que tiene de presentarse, de engañar idiotas, podríamos decir, de agitar las pasiones desordenadas de las masas, de las muchedumbres. Tienes habilidad, pero el diablo no se te presenta con cuernos y con olor a azufre. Se te presenta de una manera seductora. Entonces, si uno le puede atribuir a la izquierda algo positivo, no es lo que tiene en cuanto mérito intrínseco, sino en cuanto a la forma que tiene de presentarse en sociedad. Y Germán Enríquez nos da un apoyo. Yo tengo mucha esperanza en que Flavio Bolsonaro gane en Brasil. Si Flavio Bolsonaro gana en Brasil, va a ser un golpe brutal contra un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Uno de los países más grandes del mundo. Primer exportador de soja, primer exportador de carne, un montón de cosas. Y es allí donde se gestó el Foro de San Pablo. Y todos los movimientos izquierdistas que nacieron de la mano de pensadores, de los movimientos en tierra, de personajes, de constructores, pedagogos marxistas de inspiración gramsciana, como Paulo Freire. Qué importante es que podamos en Brasil, en este bien organizado del que habla Javier Milei, ganarle al lulismo. Eso sería que prácticamente América Latina quede en manos del bien, porque yo confío en que Abelardo de la Espriella, un derechista puro y duro, va a ganar el 21 de junio al heredero del drogadicto Cometrabas y guerrillero de Petro. Ya lo tenemos a José Antonio Kast, saben que es mi amigo y mi referente es Johannes Kaiser, pero es un derechista duro, no es Piñera. Esperemos que ejerza con dureza. Vos podés tener convicciones duras y después ser un blandengue a la hora de tomar las decisiones. Esperemos que José Antonio no nos defraude. Pero si ganamos Brasil, y ya tenemos Argentina, Chile. Es verdad, hay dos países de centro tibio
Bolivia. ¿Sabe la represión que haría un derechista de verdad contra el intento de golpe de Estado de las milicias violentas del canalla narcotraficante impostor de Evo Morales? Yo no sé en qué anda el presidente de Bolivia. Pero bueno, ojalá solucione la situación. Lo mismo Ecuador, socialdemócrata Noboa. Socialdemócrata se autodefinió. Decía Mises que un socialdemócrata es un comunista desarmado. Señoras y señores, no hay ninguna solución que no sea por la nueva derecha. Que no sea por la nueva derecha. Ninguna solución. Y si es necesario, en casos extremos, usar la violencia, como lo propuse siempre en el caso de Venezuela. No, Corina Machado es la... Para sacar a Chávez hubo que usar la violencia. No el premio Nobel que le dan a Corina Machado. Eso sirve para su vanagloria, para su vanidad. Pero que sacó a Chávez, a Maduro, fue la violencia. La decisión político-militar del presidente Trump. Aunque ella siempre nunca se declaró de derecha, siempre se quiso despegar de Milei, siempre se quiso despegar siempre estuvo con el buenismo, el wokismo, con la Internacional Socialista, a donde iba, a la Internacional Socialista. Corina Machado. El corinismo, el buenismo, el ibanduquismo, el macrismo, el piñerismo chileno. Liquidí. Nico, gracias por tu honestidad intelectual siempre y tu aporte a la batalla cultural. Consulta, ¿qué escritora de derecha me recomendás para comenzar a leer? Estoy entre Ayn Rand y Mica Besona. A Mica Besona no la conozco. Ayn Rand no es de derecha, es una escritora objetivista que copia en la forma y en lo conceptual al autor del libro El único y su propiedad. ¿Cómo se llama? Max Stirner. Vos lees Max Stirner, es Ayn Rand. Con la diferencia de que Max Stirner hace un ensayo, Ayn Rand tiene un género novelístico. Autoras de derecha, no, pero ¿por qué tiene que ser mujer? A ver, no está mal leer Ayn Rand, es un enfoque. Ella armó una secta donde hacían culto al hipersubjetivismo y a la racionalidad extrema por encima de las pasiones. Pasión que nunca pudo manejar, porque como era adicta al tabaco, terminó muriendo de cáncer de pulmón y engañando a su marido con un hombre joven y atractivo, que era Nathaniel Brand. Y cuando Nathaniel Brand se casa, ella lo expulsa de la secta por celos, alegando que no entendía los principios objetivistas. Entonces, te das cuenta que tampoco podía sostener en su vida personal lo que pregonaba en sus libros. Pero bueno, no importa. Muchos la quieren, muchos la adoran, los libros son extremadamente largos, se leen rápido, porque no dejan de ser novelas ágiles, pero te tenés que tragar un ladrillo de 1000 páginas si querés leer La Rebelión de Atlas o si querés leer El Manantial. Mira, de Ayn Rand, si querés leer algo sintético y claro y que defina su pensamiento, léete La virtud del egoísmo. La virtud del egoísmo, que lo escribió con su amante. Es un librito chiquito, serán 200 páginas, ahí son articulitos más o menos, y ahí tenés todo el pensamiento objetivista de Rand, que no es la gran cosa, pero no está mal. Tampoco es no está mal. Oriana Fallaci me parece de pacotilla, tiene mucha prensa. Yo leí La rabia y el orgullo y digo, ¿qué hago acá leyendo esto? Y como no me gusta dejar los libros a medio terminar, lo terminé. Yo no lo recomiendo. No sé de dónde sos, pero hay mujeres, insólitamente, no sé, insólitamente no, pero no sé por qué razón hay 3 grandes pensadoras jóvenes, guapas y bellas en Chile, amigas mías. Tere Marinovich,
Magdalena Mervilá y Vanessa Kaiser. Las tres escritoras, dos son filósofas y una es historiadora, de derecha. Vanessa es más aguerrida, es más... El otro día mostré un libro de Vanessa que lo tenía por acá. Bueno, sí lo tengo por acá. Acaba de sacar otro. Siempre me fijo a ver si tengo a mano de mi biblioteca algún libro de alguien que recomiendo para poder mostrarlo. Lo vamos a leer en breve. Vanessa, además, es de mi amiga personal, es senadora Chile, la hermana de Axel Kaiser, a quien vamos a entrevistar en estos días. Estoy terminando de leer este libro, que está en todas las librerías de gran parte de América Latina. Una familia de grandes hermanos, notables, ilustres. Pero ¿por qué tiene que ser mujer? O sea, yo si quiero leer algo bueno no voy a ir a hacer un cupo de género. Leo aquello que es bueno, después lo que tenga entre las piernas el escritor o la escritora es un asunto que me parece aleatorio. No sé por qué tiene que ser mujer. Puede serlo o no. En general las mujeres no suelen escribir política. Suelen escribir otros géneros, son más sensibles, suelen escribir novelas, suelen escribir poesías, tienen otras inclinaciones. En general sucede eso. Una gran escritora conservadora, pero que no escribía sobre política, era Victoria Ocampo en Argentina, pero nos tenemos que ir a la época de la revista Sur. No encuentro en este momento, no se me ocurre, no digo que no haya, yo en este momento no se me representa. El 98% de los libros que tengo acá y allá, y lo que ustedes ven, que está todo, así es todo el ambiente, está escrito por varones, pero no lo elegí porque tengan pito, simplemente porque me parecía que lo que escribían era muy bueno. Tengo un libro acá de Paloma Hernández, se llama El fin de la izquierda. Es una escritora que critica el globalismo, española. Es un libro de unas 500 páginas. Me parece medio monotemático y medio salbuchiano, medio con un conspiracionismo extremo. Pero si vos lees, bueno, es una derecha dura, reivindicadora de Franco, ataca la democracia, y es un libro nuevo, contemporáneo. Miren, se los muestro, para que vean que no es que leo varones por machirulo, sino porque no hay textos bibliográficos de derecha mayormente escritos por... Tengo tantos libros que corro uno y se me arma una cascada. El fin de la izquierda, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial, Paloma Hernández. Es un libro que tiene, yo lo leí hace 3, 4 años, lo compré en Perú, pero en Argentina puede estar, 400 páginas. De una derecha dura, no es la mía, no es la que yo quiero. Pero acá tenés una mujer, si tengo que buscar una mujer estoy tratando de ver, me cuesta trabajo, cuesta trabajo. Gordo Mersa, hola Nico, coincido en todo, te cuento que mi amigo Tite Matías se leyó casi todos tus libros, él falleció el fin de y seguro le voy a recordar cada vez que te vea, mañana a Tite lo entierran y me gustaría que le mandes un saludo al cielo, abrazo cabra. Bueno, un abrazo para Tite, lamento, no sé qué le pasó, pero y si leía mis libros, más aún, todo mi cariño, mi afecto y mis condolencias a la familia. Germán, hola Nico. En el 2001 hubo un golpe de Alfonsina y Duhalde hacia De la Rúa, de Alfonsín y Duhalde contra De la Rúa. Sí, absolutamente sí. No solamente de ellos dos, intervinieron varios, pero ellos dos fueron los cabecillas de todo esto, digamos. Eso queda claro. Algún día lo podríamos tratar, pero sí, es así. Nico, ¿qué opinás de que el asesino Cometraba de Petro esté amenazando con guerra civil si pierde las elecciones? Es natural. Son drogadictos, son narcotraficantes, son violentos
son delincuentes, son izquierdistas. Ese es el peor atributo que pueden tener. Y además están comprometidos judicialmente, así que si pierden el poder y si hay justicia y el poder judicial funciona, iba a tener que ir a rendir cuentas y no le iba a ir nada bien. Pero de todas maneras en la cárcel la va a pasar bien porque a él le gustan los hombres. Lancaster Warrior, ¿en serio va a ganar ese fanático de Sendero Luminoso? ¡Qué desgracia! Y todo indica que sí, Lancaster. Todo indica que sí. Pero es que el centro y el centro derecha no tienen la galla, el temple, la convicción, no están dispuestos al martirologio. Son espíritus genuflexos, débiles, opacos, tibios, endebles, cobardes. No están dispuestos a asumir muchos riesgos, tienen miedo. Son especuladores. Son como Macri. En versión peruana, en versión chilena, en versión colombiana. Hay personajes así en todos los países del mundo. Son los espíritus no binarios. Los espíritus no binarios. 5 membresías. Qué grande. Lucas, que siempre de una generosidad fuera de serie. El primer millennial nos dice, gran análisis, Nico, estuve viendo el comportamiento de Keiko y me pareció penoso. Días antes estuvo hablando con la centroizquierdista María Corina Machado, siempre del lado del gran Eduardo Vittar. Lo tenemos que entrevistar a Eduardo Vittar. El otro día me llamó, no lo pude atender, no sé en qué estaba, no sé por dónde, qué país anda Eduardo Vittar. Sí, es un cruzado. Gracias. El mono Diego, cabra, saludos. Siempre vemos tus vivos con los pibes del pabellón. Nunca nos los perdemos. Un saludo desde aquí del pabellón del penal de Sierra Chica. Bueno, me están tomando para la mofa porque en los penales no hay internet. Pero bueno, dale, está bien lo morada. Kimi Toniki, estuve leyendo el Nuevo Testamento y vi que hay muchos discursos en contra de los ricos y a favor de la redistribución de la riqueza pro pobres. Parece que Jesús era peronista y a favor de la justicia. No. Para. No leas la Biblia por vos mismo. Deja que te la interprete un buen sacerdote o un buen teólogo. No. Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento. Espera que saque mi libro. Ahí vas a encontrar mucho con el capítulo dedicado al hereje Bergoglio, que va desde las parábolas de los talentos, los propios mandamientos, también, eso es el Viejo Testamento, pero el Antiguo Testamento, que de los 10 mandamientos en 12 defiende la propiedad privada, y todo aquello que dice que hay que ser solidario, caritativo, lo que vos quieras, siempre es en el marco de una exhortación voluntaria y en libertad. No es en el contexto de un aparato represivo del Estado que coercitivamente distribuya los bienes. No hay socialismo de ninguna naturaleza. No es como dice el comunista Bergoglio, lo tengo chequeado en mi próximo libro, que el sermón de la montaña encaja perfectamente con la teoría marxista. No. Y yo te diría, Quimito, que busques un buen cura. No sé dónde estás, buscate un buen cura. Bueno, escribime por celular, decime dónde estás y te buscamos un buen cura, guarda. Cabra, ¿leíste algo de Martin Heidegger? ¿Cómo puede ser que el filósofo más importante del siglo XX haya sido nacionalsocialista y encima haya salido con una judía liberal? Bueno, a ver. Son filósofos que el nacionalsocialismo tomó. No eran necesariamente, Nietzsche tampoco, no eran necesariamente Wagner. Es el gran músico que Hitler tomó como propio. Se lo vincula a Wagner con el nacionalsocialismo, porque ¿qué tiene que ver Wagner con el nacionalsocialismo? Vamos por partes. Carl Schmitt, otro tremendo politólogo, pensador de la infernal
Y además hay otra cosa. Una cosa es que haya habido filósofos que alimentaron determinadas ideas y esas ideas después no las vieron llevar a la práctica o cuyos escritos fueron anteriores. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, mucha gente reivindicaba a Hitler, pero no sabía lo que Hitler había hecho. Creían en un socialismo corporativo, qué sé yo. A mí no, en esa época, en ese contexto y en ese momento. Pero no sabían de los campos de concentración, no sabían de un montón de cosas. De eso se enteraron después. El mundo se enteró después. Como también el mundo se enteró después de lo que fue la barbarie de Stalin. Ahora, después de haberse enterado de la barbarie de Stalin, siguió habiendo stalinistas, ¿eh? Salvador Allende era uno, el Che Guevara era otro, Frida Kahlo era otro. Esperen a que salga mi nuevo libro. Pero pará. También el fascismo se nutrió de Gentile, Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto. Eran sociólogos impresionantes. Sí, eran... yo los pondría dentro de un contexto constructivista, organicistas. Algunos, como Putendorf, llegaron a comparar el cuerpo humano y a parangonarlo con una comunidad política cuya cabeza es el rey y todas esas cuestiones, ¿no? Un poco delirantes, pero era propio de la época. Yo te diría que lo grave no es eso, Quimito, lo grave es hoy pretender defender sistemas que ya fracasaron e hicieron daño. Y yo nunca salgo a atacar al nazismo y al fascismo. ¿Saben por qué? Porque no existe más. Entonces, o prácticamente no existe más. Entonces, pelearme con una sombra o con la historia, uno los puede invocar, puede aprender, puede estudiar lo que se hizo. Pero ¿cuál es la amenaza? La amenaza es la izquierda. Entonces, yo soy un reivindicador del macartismo. ¿Se escandalizan? Escandalícense. Yo no estoy acá para agradar a los que me quieren, se toman el tiempo de escucharme. Hay que perseguir al comunismo en todas sus manifestaciones, en todas sus variables, en todos sus modos de expresarse. Versiones suaves, versiones amables, versiones más duras, versiones violentas, versiones de apariencia democrática. Pero son todas... como diría Plinio Correa de Oliveira, hay que leer a Plinio Correa de Oliveira, diferentes velocidades del proceso revolucionario. Algunos son más violentos, los trotskistas, los guerrilleros, y otros tienen velocidades más lentas, más silenciosas, y otros son falsas oposiciones a esas velocidades. Entonces la gente vota por la falsa oposición del centrismo y ese centrismo es arrastrado por la violencia izquierdista, concede, le aprueba leyes, le toma conceptos, finalmente fracasa en el gobierno y después vuelven los otros. Son falsas curas, es como decía hoy, es pretender curar el cáncer con una aspirina. La aspirina no hace mal, pero no te va a salvar del cáncer. Juan y Pajari, la cabra. Hola, cabra, ¿cómo estuvo tu día? Hoy me compré el libro El estadista rebelde, es una biografía sobre De Gaulle. ¿Qué opinas de ese libro? ¿Lo leíste? No lo leí. Pero De Gaulle fue un tipo, un prohombre, un héroe de la historia, parafraseando a Paul Johnson. Así que me parece muy bueno. Me gustaría saber de qué editorial es. No lo conozco ni de nombre al libro, así que ni tampoco conozco quién lo escribió. Me parece muy, muy interesante la vida de De Gaulle. Un arquetipo, ¿no? Charlie, Nicolás, por favor y con respeto, no se pronuncia Trump, el apellido del presidente de USA, y queda horrible. Si querés sacarte la duda, escuchar al propio Donald o a sus hijos cómo pronuncia su apellido. Ya sé que en Estados Unidos, en algunos lugares se dice Trump. Lo que pasa es que donde yo he frecuentado siempre se decía Trump y ya me quedó así.
Porque en el mismo Estados Unidos también hay acentos distintos. Pero bueno, Charlie, te lo tomo. Te lo tomo. Si queda mejor al sonido del oído, te lo tomo. Un abrazo. Alfredo Sosa. Muy estúpidos quienes le faltan al respeto con chistes doble sentido. Los viernes se los pueden enviar al bananero. ¿Quienes le faltan al respeto a quién? No te entendí, Alfredo querido. No te entendí. Gordo Palantir Cabra, ¿estás de acuerdo con que la simetría que hay entre la izquierda y la derecha se debe a que la envidia es combativa izquierda, mientras que la virtud es culposa derecha? No, yo no creo que la virtud sea culposa. Creo que hay una derecha, una falsa derecha tibia que se dejó llevar y arrastrar, que adquirió culpa, porque además forman. Cuando vos no te preparás, no te formás en la batalla cultural, y la izquierda tiene intelectuales o por lo menos gente que busca formarse y está mejor preparada, entonces te cagás, tenés miedo, no vas a los debates, o si vas, retrocedes. Ahora, si vos te formás, porque tenés una tendencia natural hacia el bien, es decir, hacia la derecha, y además alimentás eso con conocimiento, vas al combate hiperarmado, hiperentrenado, y no perdés nunca. Perdón la autorreferencia, ¿por qué creen que yo jamás perdí un debate? ¿Por qué creen que Agustín Laje nunca perdió un debate? Porque más allá del buen direccionamiento natural que uno tiene, uno se la pasa laburando para esto, ¿no? La batalla cultural hay que darla con armas, y el arma es la cultura, y la cultura se adquiere estudiando. No te digo que ese tiene que ser tu papel, pero por lo menos captar, aprender los mejores conceptos posibles. Ahora, vos ves a lo del PRO, que eran unas papanatas sin preparación, tecnocráticos. ¿Qué preparación tiene María Eugenia Vidal, Larreta, Macri? Sí, bueno, Larreta tiene un curso en Harvard. Ustedes lo escuchan, da algún concepto atractivo, interesante, toda su vida rosqueando, viviendo del Estado, de la política, parasitando. Ese tipo lo máximo que leía eran los diarios toda su vida, a ver si salía alguna noticia sobre él para figurar. Si los que viven del negocio democrático son todos figurones. No, bueno, la derecha ha sido culposa. Sí, ¿culposa de qué? ¿De combatir a la izquierda? Y porque la izquierda los demonizó, son los genocidas, son estos, son el otro. Esa es la izquierda. Pero uno, en lugar de ponerse a sentirse orgulloso de formar parte del espectro que le gana a la izquierda en diferentes latitudes y en diferentes tipos de combates, uno se apichona, se amilana, se asusta. Hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto en la batalla. El tipo que se mete en política debe estar dispuesto a que le peguen un tiro, a que lo maten, como hizo Trump, como hace Milei, como hizo Bolsonaro, como hizo Charlie Kirk, expuesto, lo mataron. Bueno. La izquierda es violenta, mataron a Miguel Uribe, la izquierda es asesina, la izquierda es homicida, la izquierda es criminal, la izquierda no tiene código, no tiene moral, no tiene absolutamente nada digno de ser rescatado ni destacado, es el mal moral absoluto, es intrínsecamente perverso, como decía la encíclica Divini Redemptoris, escrita en 1937. Mucho antes de que se conozcan las masacres de la izquierda, mucho antes de la Revolución China de Mao Zedong. Ya en el 37, con una lucidez clarividente, lo decía Pío XI. Y después tenemos un presunto papa zurdo como el hereje Bergoglio. Liquidit, Nico, gracias por tu honestidad. Esto ya lo hemos leído, pero bueno, no sé si hay a veces que la gente pone dos superchats iguales por algún error de tipeo, o mientras voy leyendo los superchats, algunos veo que repiten. Diego, Nico, seguimos siempre todos vivos en casa con mis pasos. Un placer escucharte siempre. Al final la vista porque los dos primeros superchats te hicieron caer. Cascarrillo, jaja, abrazo grande de Rosario. Gracias, Diego, pero no tengo que afinar la vista, porque yo leo bien. Lo que tengo que afinar es la lucidez mental,
porque en realidad no caigo en esos chascarrillos que vos estás diciendo por tener mejor o peor vista, sino por no tener la habilidad de discernir cuando me están tomando el pelo. O sea, tengo que estar más lúcido de acá. Se ve que tanto ver fisuras anoche en el desfile de acólitos del Indio Solari quedé medio tarado, ¿viste? Medio embrutecido, medio desprovisto de lucidez. Gracias, Diego. Gordo Mersanico, ¿qué opina de Celeste Ponce y su supuesta causa de corrupción que no tuvo tanta repercusión? No sé si recordás a la senadora de Milei de ojos grandes y pechos celestes. Fue muy al principio de la gestión Milei. Soy amigo de Celeste, la aprecio mucho y la persona que supuestamente perjudicada por esa causa luego alegó que era todo mentira. Se retrajo, no hay ninguna causa, no tiene ninguna causa penal Celeste Ponce. Pero por supuesto, cuando te hacen una denuncia, salen todos a explotar para reventarte. Cuando la justicia le da la razón al denunciado, nadie se entera. Yo porque soy amigo de Celeste. No existe ninguna causa, Celeste no tiene ninguna causa. Partido Autonomista Nacional. Nico, ¿qué hay dentro de la identidad barrio bajera argentina, que es peronista, maradoniano y ricotero? ¿De dónde viene eso? ¿Tiene algo que ver el movimiento orillero y plebeyo de Alem? No, yo te diría que acá es el peronismo el que hizo un culto de todo eso. El peronismo hizo un culto de la mediocridad. El igualitarismo hace eso y también la intelectualidad izquierdista. Ustedes se acuerdan que hasta hace no poco y todavía algunos imbéciles lo siguen diciendo. Están en contra de la meritocracia. Me acuerdo de Victoria Donda. Un parásito que si no vive del Estado no puede vivir. Una negrera que le pagaba a su ama de casa, a su empleada doméstica, pretendía indemnizarla con la plata del Estado, darle un plan social, no con su plata. Esa es. Y estaba en contra de la meritocracia. Claro, heredó las ideas torcidas de sus padres homicidas, que eran montoneros. No lo digo yo, lo dijo su hermana Eva Donda. Mis padres eran montoneros, mataron gente, reventaron a balazos gente. Esa es la herencia de Victoria Donda. Por suerte ella no mató a nadie, pero tiene un quilombo en la cabeza, pobrecita. Y tiene un resentimiento y un odio inherente a la izquierda, y son igualitarios. Y el igualitarismo embrutece. Vos no podés igualar a que todos sean Messi. Lo que tenés que hacer es que Messi reventarle las piernas, cortársela para que juegue como los demás. La sociedad jerárquica y anti-igualitaria, que es la que promueve la derecha, lo que hace es que todos nos elevemos porque sigamos a los mejores, busquemos a los mejores, nos referenciemos en los mejores. La competencia sea el estímulo que tengamos para esforzarnos. El igualitarismo, si un tipo estudia y se saca un 10, se rompe el alma y es inteligente y se saca un 10, bueno, podés hacer que toda el aula haga lo mismo. Lo que podés hacer es sacarle 4 puntos al que sacó 10 y repartírselos a los que sacaron 4. 5. Igualamos para abajo. Desincentivamos, nos empequeñecemos. Y el igualitarismo es la columna vertebral de la izquierda. La sociedad sin clases. El talentoso, el virtuoso, el laborioso, el que se rompe el alma, gana lo mismo que el tipo que está durmiendo la siesta. Llega un momento que el virtuoso, el laborioso, el otro, dice, entonces yo ¿para qué hago todo esto? Hoy no voy a trabajar, me quedo durmiendo la siesta, si en total gano lo mismo que el otro, que se la pasa rascándose la barriga. Finalmente se genera eso. Nadie produce, se genera la escasez, algo inherente a todo sistema socialista. Y el peronismo, lean mi libro sobre Perón, si quieren conocer el peronismo, en el caso de Argentina, porque hay muchas preguntas sobre Argentina. Pero ese plebeyismo viene de ahí, el populacherismo. Perón hacía del plebeyismo una virtud.
les decía mis grasitas, los descamisados. Y a las clases superiores las llamaba a las oligarquías. Y Eva Perón con su resentimiento, ¿no? Eva Perón, que era un gato de la época, de poca monta, se encamaba con los empresarios del espectáculo, una actriz muy mala, embrutecida, hasta que pudo levantarse a Perón. Se conocieron en el famoso Luna Park en el año 44, creo. Y ella ahí ascendió y bueno, Perón le dio lugar. Una mujer que además le pusieron un instructor, pero no sabía comer, no sabía hablar, no tenía dicción, no tenía nada, y bueno, le hacían. Ella fue muy importante en el peronismo. Del 46 al 52, cuando muere, tuvo un papel hiper, ultra protagónico. Compren mi próximo libro. Hay un capítulo sobre Eva Perón. Que dice lo que no dice la historieta oficial sobre Eva Perón. Ahí te vas a enterar de quién fue. No, Alén es muy viejo. No, es más, te diría que alguien que fomentó en el radicalismo el espíritu plebeyo fue Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, mucho más que Alem. Y el hombre refinado, delicado y el estadista fue Marcelo Torcuato de Alvear en el radicalismo. Pero por eso Marcelo Torcuato de Alvear nunca es nombrado, porque el radicalismo tiene una esencia mediocre. Por suerte es un partido en vías de extinción y sienten vergüenza de que Alvear haya sido un terrateniente y un aristócrata y un tipo de gustos delicados y elevados, ¿no? Ellos necesitan tener referentes populacheros como el abogaducho de Alfonsín, que era grasa, y además de ser un pésimo gobernante, pero no importa eso, no importa lo que quiero decir, lo importante son las ideas, pero la reivindicación de la vulgaridad no es estar con el pueblo, es atentar contra el pueblo, porque vos al pueblo tenés que incentivarlo para que sea mejor, para que tenga mejores hábitos, para que esté más refinado, para que escuche mejores músicas, para que lea más libros, para que vea programas de televisión más inquietantes, más interesantes, para que tenga conversaciones más elevadas con sus pares. Vos tenés que incentivar a la gente, moverla a que se perfeccione, no embrutecerla. Y Perón hacía eso. Eva Perón decía, en el peronismo no necesitamos inteligencia, necesitamos corazones y subordinación. Carlos, Nico, un abrazo fraternal desde un afable bulo sobre Avenida Callao y Alvear. Que Dios te guarde, querido. Gracias, Carlos, muchas gracias. Juani, Nico, ¿qué opinás de los liceos militares? Yo salí del Liceo Militar General Roca en Comodoro y te aseguro de ser nombres de bien y de derecha. Tengo el mejor concepto de los liceos militares. Lástima que por culpa de tantos años de decadencia tengan malos sueldos todavía y haya tantas deserciones, gente que se va. Eso va a ir cambiando progresivamente, pero por ahora sí, los militares no ganan lo que merecen, por supuesto. Entonces terminan el liceo militar y empiezan ya la carrera de oficiales y no ven perspectiva de futuro material, ¿no? Y el militar es alguien que, llegado el caso, está dispuesto a morir por la patria. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que haya guerra o que no, pero está dispuesto a eso. Ni hablar del policía, que vive en guerra los 365 días del año. Liborio Martín, gracias Liborio, querido, gracias. Totti Luna, muchas gracias. Quimito nos dice, ¿qué opinión te merece Manuel Gálvez? Quimito, ese pibe pinta para intelectual extraordinario. ¿Qué opinión te merece Manuel Gálvez y Gustavo Adolfo Martínez Zubiría, más conocido por su seudónimo Hugo Wast? Acá están en el olvido, pero en época eran de los mejores escritores. Bueno, habría que preguntarle a mucha gente quiénes son.
A ver. Bueno, Gálvez tiene una biografía escrita sobre Juan Manuel de Rosas, muy bien lograda, con una extraordinaria pluma, entre otras cosas, ¿no? También tiene otra sobre Irigoyen, si no me equivoco, pero es demasiado idílico. Vos lo lees y dice, ahí va Rosas a caballo, con sus ojos celestes, y lo pone con toda una cosa novelística muy idílica. No le quito ningún mérito, escribía fantástico y hizo un gran aporte para el revisionismo de la década del 30. No estoy diciendo con esto que tenga razón en su rosismo, pero es muy, muy atrapante leer a los revisionistas. Así te alimentás y sabes qué piensan. Por ahí te convencen o por ahí no. Me parece como que es demasiado lírico Gálvez. Para leer ese tipo de literatura me parece mejor Los Hermanos Irasusta, por ejemplo. Hugo Wost. Acá tenés 4 libros de Hugo Wost perfectamente encuadernados en una cajita de lujo. Cajal, oro, sexto sello, Juana Tabor, 666. Martínez Subiría. Hugo Wost fue ministro de Cultura del gobierno del GOU. Una pluma extraordinaria, pero se le atribuía por sus enemigos el haber sido antisemita, que yo no lo veo en sus escritos. Pero eso le generó un mote que lo sacó de escena. Ahora, como escritor, extraordinario. Pero sus enemigos lo extinguieron de la historia. Un hombre muy vinculado al nacionalismo católico. También Gálvez, aunque en esa época no se le llamaba nacionalismo católico a esa corriente conceptual doctrinaria que aflora un tiempo después, ¿no? Bastante décadas después. No, tengo un gran concepto de los dos. Pero bueno, de Gálvez era más bien un retratista, novelista, y eso permite que te tome licencias. Y era demasiado de generar arquetipos, ¿no? En sus obras. Y a mí eso no me agrada, no digo que esté mal, me gusta más el realismo más duro, más visceral, ¿viste? Pero bueno, Hugo Wost escribía novelas, así que no es el género literario que a mí me gusta, pero era un escritor extraordinario, ¿quién lo puede discutir? Y los que lo atacan no lo han leído, ¿eh? Grande Quimito. Quimito debe tener 17 años, 18. Las preguntas que hace este tipo. Cuando tenga 10 años más. Para Quimito, la Biblia invita al rico voluntariamente a despegarse de las riquezas materiales para perseguir las cosas de Dios y ser generoso con los demás que carecen de necesidad. Exactamente, Cristian. Por eso digo, no hay ninguna coerción estatal o de fuerza exógena. Siempre la Biblia lo que invita es a la caridad, pero, al desapego de los bienes materiales, y al buen uso y al ahorro. Y también condena el malgastar. Pero en todo caso la caridad, como por naturaleza, es voluntaria y es libre y es desprovista de toda coerción. Partido Autonomista Nacional. Nico, me quedó la duda sobre tu opinión sobre el general Lanusse. ¿Por qué Tata Joffre y tanta gente lo reivindica? Lanusse fracasó en todo. Trajo a Perón, traicionó a Onganía, le entregó el Beagle de Salvador Allende. Bueno, la gente, a ver, no es reivindicado Lanusse porque todo gobierno militar enseguida es satanizado, salvo que sea Perón. Todo gobierno de facto es satanizado, salvo que sea Perón. Lo que pasa es que Lanusse fue un blando, y además combatió a la guerrilla con la Cámara Federal Penal, que eso sirve como argumento, como de legalista, de tipo de hombre de derecho.
Aunque también tiene otras cositas, pero la guerrilla en esa época no adquirió las dimensiones que adquirió después. Y entre otras cosas porque no se la combatió como se la debía haber combatido de raíz. Lanús se la dejó crecer, combatiéndola con la ley en la mano. Pero bueno, en el plano de lo aparente era una muy buena intención, en el plano de los resultados es otra historia. Pero son 3 años de gobierno, Partido Autonomista Nacional, como para que me ponga a hablar de Lanuse. Pero Tata Joffre fue funcionario de Lanuse. Fue funcionario diplomático de Lanuse, así que tendrá un afecto personal o un gran recuerdo personal. Yo no lo... Alejandro Agustín Lanuse me parece un oprobio, como un traidor, además. Un Martín Balsa de la época. Héctor Bonarrico, muchas gracias por hacerte miembro del canal, querido Héctor. Pitulín. Jorge Fontevecchia es el periodista más centrista que he visto. ¿Qué opinas? A mí me parece un tipo muy racional. A mí me parece un tránfuga. Sí. Primero que le gusta hacerse el culto y el filósofo y qué sé yo. No digo que no tenga cultura, pero digamos, hace todo un esfuerzo por parecer de esa manera. Después es un enemigo declarado de Milei, llamó públicamente en la campaña del 2023 a votar por Sergio Massa. Fue un militante activo de Sergio Massa, un militante activo del albertismo. La famosa tapa de la revista Noticias, donde elogiaban a Alberto Fernández a punto tal de compararlo con Superman. Es una broma. Una broma. ¿Y se acuerdan de la editorial No voten por Milei? Así literal, no voten por Milei. No voten por Milei. Escrita por él, buscala en el diario Perfil. Fontevecchia. O sea, vamos a ver la tapa donde compara a Alberto Fernández con Superman de su revista. Super Alberto. El presidente se juega a todo o nada en la batalla contra el coronavirus. Mientras su popularidad crece, titula Fontevecchia, o en la revista de él, con su anuencia. Y opaca a Cristina, puede emerger como líder absoluto o debilitarse. La cocina de la operación antivirus y su condición de paciente de riesgo. Este hijo de puta, elogiado al paroxismo por Jorge Fontevecchia. Mira qué racional. Vamos a ver si encuentro la nota. La inteligencia artificial nos lo dice. La afirmación "no voten por Milei" fue una columna de opinión publicada en noviembre de 2023 por Jorge Fontevecchia. No voten a Milei, acá está, 11 de noviembre. ¿La ven? Teníamos el balotaje. ¿Qué quería decir leerle a sus lectores? Bueno, voten por Sergio Massa. Militante activo de Sergio Massa. ¿Tengo derecho a sospechar que era ensobrado de Sergio Massa? ¿Tengo derecho a sospechar que fue ensobrado de Albertito Fernández en su momento? Gracias por tu apoyo. Toti, Nico querido, de hace tiempo aporto mensualmente a tu lucha a través de Prensa Republicana. Perdón mi ingenuidad, sigue en vigencia, debo hacerlo por Patreon. Toti, si querés colaborar te lo agradezco muchísimo, hacerlo por Patreon, porque Prensa Republicana perdió
perdió su momento. Ya las páginas digitales alternativas, salvo que tengan una constante presencia en las redes, han perdido toda vigencia. Tuvo su ciclo, 10 años de batalla dimos desde allí, pero tuvo su ciclo y hemos decidido dar la batalla desde acá, en el plano digital y desde las redes sociales complementarias. Muchas gracias, Toti. Pitu, ¿qué opinás del flequillo feminista? Es un buen look para las mujeres. A mí me gusta porque ya uno conoce su ideología antes de hablar con ella. ¿Qué opinas? Bueno, el aspecto exterior es el reflejo del alma, ¿no? Churchill decía que después de los 30 años cada uno es responsable de la cara que tiene. No, una mujer con ese physique du rôle inspira ni siquiera para preguntarle la hora, no para conocerla, ni para preguntarle algo banal, circunstancial. La mujer que tiene acá un tornillo, como llaman, un piercing. No. Pero bueno, es un buen dato, porque eso marca una identidad, una mentalidad. Son gente que tiene gustos primitivos y se exhibe como tal, y bueno, son espíritus vulgares, que lo curioso es que hacen alarde de la vulgaridad, porque cuando alguien tiene algún gusto vulgar, que le puede pasar a cualquiera, o de bajo, con un contenido pobretón, lo bueno es que uno pretenda superarse. No, ellos lucen con orgullo esa chatura. Se presentan ante el mundo de esa manera. ¿Vos contratarías una empleada con esas características? Primero que es una resentida que te va a volver loco. Va a ir al sindicato, te va a hacer juicios falsos. Va a faltar laburo porque cree que sos un explotador, no va a ser eficiente, no le va a gustar crecer en la vida porque ya le ves la impronta, no tiene ningún espíritu de superación. Zurda feminista. ¿Qué color de tintura de pelo usás? ¿Es un color 8 o 9? Villarroel dice que te tenés el pelo como Fontevecchia, que le dicen Tinturelli. Es raro porque Villarroel me conoce bastante bien de cerca, que diga eso, pero en todo caso, no importa lo que diga Villarroel, te saluda a vos. No existe no tengo canas, tengo absolutamente mi pelo en mi color en absoluto estado natural. ¿Se ve? ¿Se aprecia? Así que trata de burlarme con un poco más de ingenio para no hacer el ridículo públicamente. Sería bueno también, zurda feminista, ya que yo leo todos tus superchats, no tengo problema, pero que des tu nombre para saber quién sos, porque la realidad es que vos sabés quién soy yo. Sería bueno que vos digas, yo soy fulana de tal, hago esto, lo otro, aquello, pongas tu foto, ¿no? Un diálogo entre personas que piensan distinto y se dan a conocer con autenticidad, porque eso de andar haciéndose el gracioso con un seudónimo, y bueno, habla de vos, pero no habla bien de vos. Sebastián, cabra querida, ¿recomendar leer a Santo Tomás de Aquino o a San Agustín de Hipona? Y de San Agustín yo te diría que leas las confesiones de San Agustín, no tienen desperdicio. Y Santo Tomás de Aquino, y tenés que leer la Suma Teológica, pero ¿sabes qué pasa? La Suma Teológica son un montón de tomos hiper complicados. Yo diría que de Santo Tomás de Aquino, lo ideal es leer a alguien que conozca bien el pensamiento de Santo Tomás y que te vaya orientando, te oriente, te ponga fragmentos de diferentes pasajes de la Suma Teológica y te vaya llevando. Déjame ver si tengo algo para mostrarte acá. Perdón por la desprolijidad, Vamos a ir por acá.
Acá está. Este es un buen libro. Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su pensamiento, de Mario Caponeto. Mirá cómo lo leí, ¿eh? Todo marcadito, marcadito. Lo leí, pero a pies juntillas. 500 páginas. Es una muy buena aproximación al pensamiento. Leerlo en crudo. Es un tipo que escribió en el 1200. De San Agustín, Las Confesiones. De Santo Tomás, yo te recomiendo este libro. De Vasprelia. Los quirchos son ridículos, pero dominan el relato de nuevo porque no les tiembla el pulso en usar el Estado para su propio beneficio. Por supuesto. Y nosotros no, por eso nuestra pelea es desigual. Pero como somos los depositarios de la verdad, del bien, de la razón y la belleza, entonces tenemos que saber que contamos con esos atributos que ellos no tienen. Diego, sé que es contrafáctico, pero si en el 2003 ganaba López Murphy en Argentina, ¿crees que ahora seríamos como Australia o Canadá? Ahora Milei tiene que renegar con 20 años de cuquismo y lo tiene mucho más difícil. Por ahí pienso que no va a ser reelecto por lo que veo en la calle acá en Córdoba. Y bueno, yo trabajé bastante, milité mucho para López Murphy en ese momento. Por supuesto, pero no hubiese tenido poder, pero hubiese sido un tipo que nos hubiese salvado del kirchnerismo y se hubiese hecho buenas alianzas. Pasa que no es un tipo hábil para la política. Si hubiese hecho buenas alianzas, hubiese enderezado a la Argentina por un muy buen cauce. En ese momento la Argentina tenía una situación mucho más favorable que ahora. Y hubiese aprovechado el auge de la soja. No, sí, nos hubiésemos salvado de muchas cosas. Partido Autonomista Nacional. Pero ese plebiscito ya existía, ya estaba subterráneo y hace eclosión con la primera gran crisis argentina en 1889-1890. Alem surge como un líder mesiánico para el populacho, un Robespierre. No, pero para la época de la Belle Époque, los años 30, 20, 30, la Argentina era una Argentina de excelencia, una Argentina de las grandes edificaciones, de las grandes arquitecturas, la Argentina del Teatro Colón, del Teatro Gran Rex, la Argentina de los grandes estadios, la Argentina de la cultura, la Argentina de los grandes pensadores, de los grandes cenáculos, de las grandes librerías. No, era una Argentina de oro. No coincido. La Argentina, sí, el radicalismo fue un partido que ayudó a mediocrizar la idiosincrasia argentina, pero la Argentina conservadora era gloriosa. Tenías cabezas, cerebros, pensadores, artistas, construcciones. Éramos uno de los muy pocos países del mundo que tenía subterráneos. No. Lean mi libro sobre Perón, que hay toda una introducción sobre la Belle Époque de la Argentina conservadora de la década del 30. Eso mucho no se da a conocer. Y si no, pueden leer un libro. ¿Dónde cuernos estará? No sé. Se llama Ni década ni infame, de Azaretto, y ahí van a ver lo que fue la Argentina del 30 al 43. O La excepcionalidad argentina, de Vicente Massot. No, era una Argentina de excelencia. Por supuesto, siempre hay sectores que no contribuyen, pero no fue la Argentina. No fue Alem ni nada por el estilo. Adrián Barceló, por el centro se infiltra a la izquierda. Acá en Uruguay pasó con la calle Pou, permitiendo el regreso de la izquierda recargada y aumentada en su peor versión. Para colmo, no existe la derecha en Uruguay, sino el centro. Bueno, Adrián, a ver si mi nuevo libro me ayudan a presentarlo en Uruguay y fomentamos y motivamos y movilizamos para que la derecha, que tiene que estar allí, despegue, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué onda el hijo de este presidente de la década del 70? Muy de derecha, uruguayo. Ahí sí me hizo una laguna. Ya me voy a acordar.
¿Sabes a qué me refiero? Zurda feminista, ¿no crees que el cristianismo es la religión de los débiles y los tibios? Básicamente el cristianismo enseña a no meterse en política porque el verdadero reino es el reino de los cielos. No dice que no hay que meterse en política, dice que no hay que confundir la religión con la política. No está diciendo que no hay que meterse en política. Además, no es la religión de los débiles y los tibios, al contrario, el cristianismo condena la tibieza. Jesús dice, a los tibios los vomitaré de mis entrañas, hay que ser frío o caliente. Al contrario. Las cruzadas te pensás que eran tibios. La evangelización española pensás que fue signada por la tibieza. Gordo Mersa, Nico, ¿qué opinión te quedó de Ricardo Iorio, un músico que siempre se negó a tocar para el gobierno, laburante de campo, pero peronista de la vieja escuela y nacionalista? Cuando falleció, lo veló su familiar y un par de fans. Fue censurado por muchos años. Ayer hablé de él. Yo lo conocí, un tipo auténtico, un tipo... no es mi palo, su música y la canción Toro y Pampa me gusta, dije, un cover de Roque Narvaja que me parece que está muy bien, hacía lo suyo, la heavy metal, yo lo conocí en persona y me llamaba mucho de noche, y me llamaba desde no sé, que él vivía en una casa en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, no sé dónde, incluso me llegó a regalar miel artesanal que cultivaba él, miel de abeja. Y bueno, el tipo te llamaba a la noche y por un lado era una cosa muy amorosa, que un tipo así te llame para charlar, pero te hablaba de 1 hora y media, 2 horas, estaba repasado y alterado y acelerado. De hecho, cuando yo lo conocí en persona en un canal de televisión, estaba tomando whisky y a las plenas 5 de la tarde como un animal y hablaba sin parar. Bueno, era un cantante de heavy metal. Pero bueno, es de lamentar que haya muerto. Y también lo reventaron por el café que se tomó con Biondini y lo mataron. Por eso lo mataron. Pero la historia le va a dar un buen lugar. Era un tipo que marcó un estilo, marcó un personaje. Para mí era muy confuso mentalmente, muy confuso. Pero eso también puede ser por el modo de vida que llevaba y después las opiniones eran consecuencia de eso. Estaba atribulado por un montón de pensamiento desordenado que trataba y los vociferaba en reportajes y era muy simpático y carismático, pero yo no era un tipo que articulara un pensamiento, una idea, ¿no? Charlie de Fargo, Fontevecchia de centrista no tiene nada, es un globalista postmarxista fanático, un sujeto absolutamente comprometido con la izquierda de ONU, Unión Europea, la Fundación Soros y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Sí, es así, ese es. Pero además es un tránfuga, Charlie. Guadalupe Díaz Colodrero, sí, muchas gracias, Guada. Fefe. Qué nefasta tapa de revista, cuando la vi no la podía creer y más me dolía aún la gente apoyando al inoperante de Fernández. Yo desde el momento supe que se venía más de lo mismo con este tipejo. Desde ese momento supe que se venía más de lo mismo con este tipejo. Siniestro, tipo funesto. Alberto Fernández. Bueno, Fontevecchia lo apoyó. Y apoyó a Massa, el heredero de Alberto, el ministro de Economía de Alberto, inflacionista. Real Sirius. Fontevecchia es un chanta, ya me di cuenta cuando hice la columna sobre Israel y Abraham. Bueno, acá me están tomando el pelo. Acá sí me di cuenta a tiempo. Martín Cardoso, Nico, ¿qué opinas de la nueva agencia de espías del gobierno? Gracias, Martín, por tu superchat. Otra vez, casi caigo. Quimito, ¿cuál fue, Niki, para vos la mejor época que vivió la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá sido con don Manuel Fresco? No sé si estuvo en el acto del 38 de Luna Park. ¿El acto del 38 a cuál te estás refiriendo? ¿El acto nacional socialista? No. Sí, Manuel Fresco es un prohombre. Esto que ustedes ven acá, de Manuel Fresco, son las obras completas escritas por él de su gestión como gobernador.
de la época, escritas en la época, sobre Manuel Fresco. A ver si se puede ver en pantalla. Enorme gobernador conservador. ¿Saben lo que me costó leer esto? De 1936 a 1940. Fue un tipo tan revolucionario que quedó para la historia, y acá son como 10 tomos que escribió él mismo sobre su gestión. Es un tesoro. Si yo miro la edición de estos volúmenes, del 32 al 38, claro, fueron los 8 años, ¿no? Pero esto está, a ver, ¿de qué año es esto? Bueno, no encuentro acá la edición. Esto es antiquísimo, esto tiene décadas y décadas y décadas. Escrito por Manuel Fresco. Sí, fue el gobernador por excelencia, por antonomasia. Fue el gobernador conservador que generó una cantidad de obras inconmensurables. Si la quieren leer las obras, acá tienen para entretenerse. Nico, ¿qué opinión tenés del youtuber de derecha chileno Sebastián Izquierdo del capitalismo revolucionario? Sé que Agustín Laje tiene buena relación con él. Hace mucho que no hablas con él. He hablado con él varias veces, no lo conozco tanto. Se me mezclan un par, Henry Boyce, Sebastián Izquierdo, se me mezclan algunos youtubers chilenos. Es un tipo de derecha, sí. No te puedo dar una opinión, porque en este momento no recuerdo mucho de él. Un tipo alto, ¿no? Tengo la idea, sí, lo tengo a Sebastián Izquierdo, que usa boina. Corríjanme si me equivoco. Pero tendría que repasarlo. Estuve con él varias veces en persona, pero uno conoce tanta gente, sobre todo en las giras, que... Pero he charlado con él también. Félix, hola Nico, ¿cuándo vuelves por Mendoza? La última vez no pude ir a verte para conocerte. Cuando presente el nuevo libro, voy a ir a Mendoza. Creo que el segundo fin de año. Octubre, noviembre y diciembre voy a estar por Mendoza. Hola Nico, como todos los libros que lees son de autores que escriben en español, es decir, no lees autores ingleses, franceses, chinos traducidos al español. Yo actualmente estoy leyendo el japonés, otra burla, y después saludos cabra. Acá tengo un libro de un canadiense traducido al inglés que ustedes deben conocer muy bien. El psicólogo conservador Jordan Peterson. Bastante pobre el libro, a pesar de que es un tipo admirable. Lucho Portuano. Cabra, ¿qué opinión te merece que la Fundación Faro, comandada por tu amigo Agustín Laje, haya pasado a tener un capital de $10.000 a $4 millones en tan solo 2 años? ¿Es normal que una fundación pase a tener 5.000 millones de pesos en 2 años? Bueno, por empezar fue fundada hace 2 años. El capital inicial que tenía era el propio. Después eso fue aumentando con los años, pero porque vos partís de una base cero o con el capital mínimo y después te expandís. Pero de todas maneras sé que están haciéndole operaciones de prensa por todos lados, con muchas mentiras, Alconada, Mon y otros más, mintiendo cosas insólitas. Por ejemplo, dicen que no se sabe el nombre de los aportantes. Por supuesto que no. No es ninguna obligación poner el nombre de los aportantes, y muchísimo menos en las fundaciones políticas, donde siempre los aportantes, por cuestiones de decoro y de no tener quedar comprometidos, aportan dinero sin que sus nombres figuren, para no quedar expuestos políticamente. Muchos lo quieren hacer por una cuestión de discreción personal. Sin embargo, eso es visto a modo de crítica, como si fuese un secreto, siendo que la mismísima ley lo pide. No soy yo quien tiene que defender a la Fundación Faro, pero las operaciones de prensa son vergonzosas. Ahí está, muy bien, Rodrigo García. El candidato uruguayo que no recordás es Bordaberry. Bordaberry, un hombre nacionalista, católico y monárquico. Después su hijo siguió en política, pero con una suerte irregular. Gracias, Rodrigo, supongo que te llamas. Muchas gracias.
Pitulín, ¿nunca te invitan a hablar en perfil? Qué raro que Fontefecchia ya no te haya entrevistado nunca. Sí, me quiso entrevistar muchísimas veces, pero nunca accedí, porque no me gusta. Fíjate lo que hace. No. Sí, muchas veces me insistió. Muchísimas veces, varias veces, bastantes veces. Una sola vez acepté salir en un programa radial, no de él, de perfil, no el programa de él. Pitulín, si tuvieras 18 años, ¿estudiarías historia, sociología o ciencias políticas? ¿Cuál es la mejor carrera para formarse culturalmente? No, culturalmente te formas con cualquiera, pero sí, políticamente, ciencias políticas, si te gusta la política. Alexis Grandoli, Nico, ¿por qué crees que el centro usa esa política? Siempre fueron igual. ¿Ellos son conscientes que son funcionales a la izquierda o realmente creen lo que hacen? La verdad que Mandela era de centro. No, ellos creen en lo que hacen. Pero además hay veces que hay personalidades pusilánimes y acobardadas que buscan refugiarse en una ideología. Por ejemplo, los resentidos sociales, los fracasados que no pueden con su vida, se refugian en la izquierda para sentir alivio. Y los cobardes se refugian en el centro para sentir alivio, porque creen que no son cobardes, sino que son mesurados, que son moderados, que son abiertos de espíritu. Buscan un subterfugio. O sea, en general la gente no dice yo soy un resentido. Por ahí, no, dicen soy de izquierda. No dicen soy un cagón. No, dicen yo soy un hombre de centro. O sea, la gente que tiene miserias personales graves es difícil aceptarla y asumirla. Entonces busca algo, un ropaje que les dé una entidad, una identidad, una excusa. Pitu, cuando vengas acá, si querés, podemos ir a los bosques de Palermo con Quimito para buscar algún travesaño. No te agradezco mucho la oferta. Sos muy amables, pero no son mis paseos favoritos esos. Gracias. Alexi, Nico, ¿crees que a esta altura, cómo está el país, con simios de un lado y gente del bien del otro, hay lugar para alguien de centro, no Macri, algún otro que se levante o ya fueron historia? No, creo que en este momento está todo muy radicalizado y las posiciones centristas tienden a fracasar. No van. Fíjense que el más cagón de todos, el más centrista, el más pusilánime, el más coacheado era Rodríguez Larreta. ¿Cómo le fue? No hay espacio para eso. Partido Autonomista Nacional. Nico, ¿qué crees que hubiese pasado si Argentina y Chile en diciembre del 78 entraban en una guerra abierta? ¿Quién pensás que hubiese ganado la guerra? Las Fuerzas Armadas de Argentina en ese momento estaban muchísimo mejor equipadas que las chilenas, pero las chilenas hubiesen tenido seguramente abastecimiento de parte de Inglaterra, porque eran una alianza táctica. Por eso Chile apoyó a Inglaterra en la guerra de Malvinas. Argentina, mira, por suerte no se dio esa guerra, no hubiese ganado nadie. Pero de todas maneras, nosotros teníamos, creo que, mucho mejores fuerzas armadas que las chilenas. Somos un país mucho más grande, mucho más numeroso. Había un gobierno militar, en Chile también. Chile hubiese tenido, sí, creo yo, apoyo de la OTAN. Argentina estaba pasando un muy mal momento, de muy malas relaciones con Estados Unidos, o sea que Chile hubiese, porque gobernaba Jimmy Carter, hubiese tenido apoyo de Inglaterra en primer lugar y quizás de Estados Unidos. Es contrafáctico. FDF, Nico, para vos Victoria Villarroel es la presidente más linda de la historia del país. Para mí sí, más que por sus atributos de defensa, hablando futbolísticamente, más por sus atributos de defensa. Hablando, saludos de Neuquén. ¿Que Victoria Villarroel te parece linda? Bueno, son gustos, ¿no? Cada cual. Por lo menos te gustan las mujeres, ya es un avance, está muy bien. Israel, hola Nicolás, ¿cuándo sale tu libro y cuándo en Chile? Estoy entusiasmado por leer lo que escribes de la basofia de Allende. Gracias por lo que haces. Gracias, Israel. En septiembre, 28 de septiembre, en toda América Latina. Ya está llegando el camarógrafo. Sí, los que me quieren ver, pongan La Nación Más. Nico, ¿qué opinás del TikToker Michelo? El que se vendió a Maduro y ya volvió a Argentina con un palo en el ojete. Un imbécil. Un imbécil a sueldo, ¿no? Obviamente. El hijo de Bordaberry está con el centro. Su partido hoy en día es estatista, pro aborto, eutanasia y toda la gente de género. Incluso Bordaberry le ha votado muchas cosas al Frente Amplio. Bueno, por eso te digo,
A veces los hijos no heredan la mística o la épica o la tradición de los padres. Keiko Fujimori es eso. ¿Qué opinión tenés de Jorge Macri en Cava? Nada. Jorge Macri es el primo de Macri. Está ahí porque es el primo de Macri, no porque tenga algún brillo personal. Y gobierna así, es el primo de, y Macri no es la gran cosa. Alexis, Nico, quería preguntarte qué fuente usaste para escribir lo de Maradona en tu nuevo libro. ¿Hablaste con algún periodista deportivo de la época? Fuentes sobre Maradona. Son enormes las fuentes, no sé, son como 200 citas. Las revistas especializadas, biografías, declaraciones, videos, hemerotecas, datos estadísticos porque lo comparo con otros futbolistas también para ver que no fue lo que dicen que fue, sino un jugador, no tendría que tomar el texto y contestarte. No tengo tiempo, sino ahora mismo me metería en el PDF y te leería las fuentes que uso. Pero en general muchas deportivas, muchas no, algunas sociológicas, algunas biográficas. Es que es muy variado, porque yo analizo al Maradona que se va forjando, el Maradona jugador, el Maradona técnico, el Maradona fiestero, el Maradona adicto a los travestis, el Maradona pedófilo, fuentes judiciales también, el Maradona ideológico, el Maradona adicto, el Maradona delincuente. Está estudiado de todos los ángulos. Pitu, ¿qué se sabe de los novios de Villarroel? Hablamos de la vida privada de Vicky. Queremos saber si alguno que tenga plata pueda llegar a tener chances. Pregúntale a Villarroel, Pitu. Chicos, los adoro, pero es las 9:10 y en 5 minutos hago en La Nación Más. Le mando un beso enorme. Estuvimos casi 2 horas. ¿Nos vemos mañana? Tenemos esta semana un vivo con un tema bomba. Después se los anticipo. Muy en boga, ¿eh? Bye bye.